Este triunfo arrollador del apruebo, ya como tú decías, Lucía, en el 77% algo, ¿no? Ya es prácticamente ahí se está quedando, con el abogado constitucionalista, difícil esa palabra, ministro también del Tribunal Constitucional, don Rodrigo Pica. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Lucía. Es un gusto estar en Santiago TV. Oye, decir hoy día como con el Tribunal Constitucional es como alguien que se va a quedar sin pega, porque después vamos a conversar de eso, ¿ah? Y también con nuestro ex tesorero general de la República, académico de la USACH, economista Hernán Frigolet. También, Hernán, bienvenido a este especial de Radio USACH y Santiago TV. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, Freddy, Lucía. Un día redondito. Yo creo que sospechaba la facilidad con la cual efectivamente se alcanzó más de los 3/4 en términos de representación y sobre todo en la Convención Constitucional, donde las encuestas dan algo que parecía que iba a ser más estrecho y está dando bastante más holgado. Oye, nosotros estamos acá en Las Condes, cerca de la Escuela Militar, en este estudio, y se escuchan bocinazos aquí en la avenida Poquindo. Crossover fue finalmente esto, ¿no? O sea, para que ya le haya logrado 77 como algo, Rodrigo. ¿Qué te parece? Lo primero que se te venga de los que se te vino, así está la emoción de este día. ¿Cómo lo ves tú en general? Es un momento histórico por muchas cosas, Freddy. Es primera vez que el pueblo de Chile, como titular de la soberanía en todo sistema constitucional, hasta la Constitución del 80, dice que el pueblo ejerce la soberanía, es primera vez que la va a ejercer de verdad, en paz, y que el derecho de autodeterminación de los pueblos que reconoce su manifestación más importante en la decisión de qué estatuto del poder ese sujeto de soberanía se va a dar. Eso en Chile no lo habíamos hecho nunca. La Constitución del 33 se hace sobre la sangre derramada en la batalla del Ircay, con un Portales aspirante a tirano que no se atreve a reclamarse dictador y ejerce el poder por interpósita persona. La mal llamada República Parlamentaria se construye sobre la sangre de Placilla, con el general Barbosa literalmente desintegrado su cadáver y con Santiago arrasada por el ejército congresista. La historia de la Constitución de la muerte no... Y el presidente Balmaceda inmolándose, dejando un testamento político que es premonitorio y es trágico y que es una pieza que todos debiéramos leer. La Carta del 25 hecha no después de un golpe de Estado, sino que de dos. Y con un plebiscito que es un ejemplo de lo que no tiene que ocurrir en un plebiscito para todo el mundo. Y de la Carta del 80 en sus orígenes no vamos a hablar porque es parte del problema que estamos superando hoy. Es primera vez que en Chile vamos a decidir en las urnas, y acabamos de hacerlo, cómo vamos a hacer la Constitución. Es primera vez que vamos a decidir en paz elegir un órgano para redactarla con representación pluralista, múltiple, con sistema electoral proporcional. Hay un punto que es importantísimo, ya no para Chile, sino para el mundo. Puede ser la primera vez que un órgano constituyente electo en las urnas, con reglas predeterminadas, en paz y con garantías de un proceso democrático, sea paritario. Y en ese sentido hay otro desafío, que es el de los escaños reservados, porque el Estado chileno tiene deberes con el convenio 169 de la OIT y la participación política de los pueblos indígenas. A ver, lo que nos dicen hasta ahora las tendencias del escrutinio, que parecen ser claras, es que la Convención Constitucional va aproximadamente con un 80% hasta esta hora. Tenemos un 77% como algo con el apruebo y está pendiente la discusión de los escaños reservados. Es altamente posible que Chile le pueda mostrar al mundo, en la primera vez que va a tener un proceso constituyente pacífico, participativo y democrático, lo que es paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios en él. Sí, a mí me llama la atención también lo poco que se valoró en su momento el acuerdo al que se había llegado. Claro, hay desconfianza de la política y a veces las voces súper efervescentes de las suspicacias y las críticas en ese momento nublaron la posibilidad de celebrar como hoy está celebrando la gente el resultado de ese mismo acuerdo. Pero desde el punto de vista económico, que es tu materia, Hernán, ¿qué significa este 80-20? ¿Qué tipo de país podemos aspirar a ser, considerando además que una de las características de la Constitución, que sería, si es que este proceso avanza, recordemos que esto no se acaba aquí, ¿no es cierto? Viene la elaboración de la Constitución y luego viene que se apruebe esa nueva Constitución que se elabora, que si no se aprueba, continúa la actual. Pero esta actual tiene un carácter muy economicista. Sí, indudablemente que el derecho de propiedad yo creo que es transversal a la Constitución del 80 y en todos los articulados
siempre hay una protección explícita o velada a ese sacrosanto derecho de propiedad. Y por otro lado, siempre hay un sesgo anti-Estado, donde se propugna que el sector privado siempre puede hacer las cosas mejor que el Estado, y por eso tenemos gran parte de lo que es la provisión de servicios sociales, donde los privados están lucrando con eso. Entonces yo creo que ahí va a estar un nudo bastante central de lo que va a ser la discusión de la nueva Constitución. Y la elección de hoy, o la votación de hoy, porque no hay ninguna elección, la votación de hoy, yo creo que ratifica que la gente es bastante cuerda y consistente con lo que piensa, porque obviamente está depositando gran parte de su confianza en la Convención Constitucional y obviamente dejando de lado todas las instituciones que le merecen desconfianza. Y yo creo que en ese sentido hay una coherencia social encomiable. Yo creo que estamos bien encaminados desde el punto de vista que las personas tienen muy claro lo que significa la oportunidad de redactar una constitución partiendo desde cero. Y que el juego va a ser completamente abierto. Y yo creo que eso, en la medida que vayamos avanzando, nos vayamos aproximando al mes de abril, ojalá que haya más gente que tenga deseos de participar. Necesitamos que haya una concurrencia amplia y que obviamente lo que aparece como una restricción, que son estos 2/3, la masividad de los votantes y cómo se configure los poderes dentro de la constituyente, dejen completamente de lado esa restricción que puede costarnos caro. Sí, último cómputo del CERVEL, llegando al 50% prácticamente, 20.000 mesas de 44.000, se dispara aún más el apruebo, a 77,79, 77,8 por el apruebo. Esto ya es muy claro, ¿no? Oye, Rodrigo, sí, a propósito de eso mismo, me sumo al antecedente que te está entregando Freddy, desde alguien que trabaja en el Tribunal Constitucional y que se supone que tiene que defender la Constitución. ¿Cómo se lee este triunfo? A ver, es simple. Sé que no es personal, pero... No. Después de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia de los totalitarismos italiano, fascista y nazi alemán, los sociólogos, los cientistas políticos y los juristas entienden que las constituciones no sirven de nada y no son normas de verdad y no son normas eficaces ni útiles si tú no tienes órganos que las hagan cumplir. ¿En qué estaban pensando los alemanes cuando crean un tribunal constitucional poderoso en la ley fundamental del año 1949? En que la dictadura nazi se construyó con una declaración de estado de sitio bajo el cual no procedía el recurso de amparo, y que el segundo paso fue la dictación de leyes de plenos poderes que no podían ser declaradas inconstitucionales porque no hubiera órgano que pudiera declararlas. ¿En qué estaban pensando? En que teniendo un tribunal constitucional autónomo que no fuera intervenible por medio de una ley por el régimen nazi, los presos de los campos hubieran salido después de un recurso de amparo acogido y las leyes de plenos poderes hubieran sido declaradas inconstitucionales al día siguiente. Y por ende el régimen totalitario no hubiera podido ser construido. Y aquí hay algo que es muy doloroso. La guerra vino después de eso. El año 1939 el régimen totalitario ya estaba construido, después del estado de sitio, después de los campos y después de las leyes de plenos poderes. Y cuando los nazis digan la fórmula no es mía, yo se la copié al amigo Mussolini. Claro, los italianos en el año 47, ojo aquí, porque todo el mundo mira la constitución alemana del año 49, los italianos hicieron la suya 2 años antes, con un proceso constituyente plural y transversal, con el país ocupado militarmente por las potencias ocupantes y teniendo la cortina de hierro al borde de la esquina, siendo ellos la frontera militar de Europa. Es decir, le dieron la lección al mundo de que se podía hacer un proceso constituyente en paz, en circunstancias difíciles. Y con ese afán de reconstrucción que tienen en general las culturas europeas de reconstruir sus instituciones y sus cánones de convivencia desde las cenizas, cuando sus estados cayeron extintos. Nosotros aquí tenemos plena continuidad institucional. Y en ese sentido, una de las grandes notas configurativas de lo que estamos viviendo es que frente a un proceso de demandas sociales muy potentes, llegada la hora, con todas las críticas que se puedan hacer, con toda la insuficiencia, con toda la tardanza, el sistema político chileno reacciona y el acuerdo de la noche del 14 al 15 de noviembre es, en definitiva, hay una élite que entrega la oreja, como se diría en lenguaje taurino, que entiende que tiene que hacer la pérdida. Y que claro, eso después, ahí viene el acuerdo y después hay que plasmarlo en derecho por una razón muy simple. El tránsito de un sistema constitucional a otro
nos obliga a volver a estudiar las transiciones, no de un régimen autoritario a un régimen democrático, pero sí un tránsito de un sistema constitucional a otro. Y para que eso sea respetado por todos y sea irrefutable, tiene que tener un piso procedimental en la Constitución vigente. Y en ese sentido es que se traduce la ley 21.200, que publicada por esas cosas de la vida un 24 de diciembre en el Diario Oficial el año pasado. Eso es muy paradójico, cae como regalo de Navidad el proceso constituyente. Claro, eso te abre las puertas desde la propia Constitución. Es decir, el proceso constituyente tiene aquí dos elementos que son cruciales. Por un lado, se va a partir con la hoja en blanco, lo cual permite partir desde cero y sin nadie ganando desde el minuto 1 con goles a favor. Claro. Por decirlo de alguna manera. Aquí no hay telón de fondo. A mí me gusta decir, no solo es hoja en blanco, sino que es sin telón de fondo. Y por otra parte, la cancha está limpia, sin ventajas, pero al mismo tiempo nadie la puede desconocer porque la cancha está delimitada en las normas que están vigentes. Y eso significó una reforma muy complicada. En el panel anterior estaba Pamela, que fue uno de los partícipes de la mesa técnica para poder llegar a ello, no sin problemas, no sin crítica, no sin nudos, no sin paradojas, porque estamos hablando de ciencias sociales, todo tiene paradojas, 1 más 1 a veces no es 2 en ciencias sociales. Y en eso lo que estamos viviendo hoy, creo que todos tenemos conciencia histórica de lo que significa. Ahora, ojalá. Volviendo al principio, después de la Segunda Guerra Mundial y las experiencias totalitarias, nadie dicta una constitución sin órganos que lo aseguren, porque si no, no sirve de nada. Sí, desde la economía también, Hernán, ¿qué dijo la gente? ¿Qué Chile crees tú, y a partir del 18 de octubre en adelante, y ahora con esta votación clarísima por el apruebo, 77,79, según el último guarismo de CERVEL, hacia dónde debiera conducir esa constitución en términos económicos? Yo creo que la gente ha ido haciendo lecturas progresivas de lo que significó el 18 de octubre y después seguido por la pandemia, donde ve un Estado relativamente debilitado desde el punto de vista de estar bien comunicado con la ciudadanía. Y lo vemos con la dificultad que tiene el Estado para entregarle recursos a los que efectivamente el mismo Estado le está conculcando su capacidad de trabajo o de emprendimiento y no está dispuesto a ir más allá en una situación de un mayor déficit, etc. Entonces, es una visión extremadamente corta la que tiene el Estado. Lo del 18 de octubre tampoco lo vio venir. Bueno, y los indicadores estaban ahí, en términos de la mala distribución del ingreso, una informalidad creciente en el mercado laboral. Prácticamente hoy, antes de la crisis, teníamos prácticamente 35% de los trabajadores que se declaran informales, es decir, están al margen de todas las coberturas que está dando el Estado. Y yo creo que esa lectura es la que la gente dice, bueno, no más. Efectivamente necesitamos que el Estado, que nos cobija a todos, efectivamente vaya más allá de la declaración de los derechos que tenemos, sino que sea el garante de esos derechos. Y efectivamente ser garante en términos económicos es asegurarnos un mínimo. Y esos mínimos yo creo que también se tienen que redefinir. O sea, tenemos un salario mínimo que no le permite a una persona que trabaja 8 horas diarias darle un sustento a su familia que supere la línea de pobreza. Entonces, hay muchos indicadores que nos dicen que estamos con una situación económica que no hemos logrado estructurar de buena forma desde el punto de vista de lo que es el objetivo de los que guían la economía. ¿Qué te parece el siguiente tuit respecto a lo que tú estás diciendo? Lo escribió Andrónico Luksic hace poco rato. Dice Andrónico Luksic en su cuenta, los chilenos, dice, hablaron hoy fuerte y claro, pacíficamente y cómo se resuelven las diferencias en una democracia. Ahora a trabajar con energía para que el proceso que viene sea el mejor para el país. Que prime la paz y avancemos juntos sin más violencia por un Chile mejor de verdad, dice Andrónico Luksic, una de las grandes fortunas de este país, por supuesto, dueño de Canal 3, entre otras cosas. Yo estoy buscando el de Juan Sutil. ¿Qué le dirías tú a Andrónico Luksic respecto de este tweet que está diciendo? Bueno, yo creo que hay que ser consecuente con lo que la gente está esperando. O sea, yo creo que la lectura en términos de lo que espera la gente es clara. Que le mejoren su calidad de vida, que le mejoren su capacidad de obtener un trabajo y que sea bien remunerado y digno, y que eso le vaya asegurando a su descendencia que va a tener un Chile que le va a dar mucho mejores oportunidades y va a poder desarrollarse más plenamente. Yo creo que eso es lo que tenemos que concretar. Y son con señales tangibles. Y obviamente este país, con los niveles de concentración que tenemos, la gran tarea, devolvámosle un poquito, es justamente para ese grupo de empresarios. Los que están con el 80% de las ventas de este país, que tienen prácticamente el 55% de los trabajadores contratados y que todavía no logran superarles niveles de ingresos que aseguren que obviamente todos los trabajadores que están en las grandes empresas chilenas estén bastante por sobre la línea de pobreza. Y con contratos
que les den condiciones estables y con los cuales se puedan proyectar, no con contratos que a la vuelta de la esquina pueden terminar y los dejan de brazos cruzados en la calle. Entonces, yo creo que ahí está el centro del debate y las expectativas de la ciudadanía. O sea, yo creo que la expectativa de la ciudadanía está bien, en términos de tener un sistema democrático en el cual estemos todos representados y que efectivamente vayamos avanzando por un Chile mejor, pero que eso también se tangibilice. O sea, yo creo que no es solamente un problema de promesas, es que esas promesas vayan siendo consecuentes con lo que la gente va percibiendo tangiblemente en su capacidad de lograr el bienestar de todos los integrantes de su familia. Sí, a mí me da la sensación de que este 80-20 que estamos viendo ahora, o 75-35 que estamos viendo en ambas votaciones, representa un poco el espíritu de la marcha del año pasado, exactamente hace un año atrás, ¿no es cierto? Cuando mucha gente muy distinta, incluyendo la hija de Clemente Pérez, esto sí prendió y queremos un nuevo pacto. Recuerdo claramente que después de la bajada que se hizo en los paneles de televisión era Chile quiere un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, ¿cómo tiene que ser también de parte de las instituciones para que precisamente se produzca esa mirada que puede ser muy difícil de igualar en la bajada, ¿no es cierto? Porque el 80 es desde RN hasta el Partido Comunista. O sea, hay una diferencia muy amplia en lo que se quiere y en cómo se quiere avanzar. Pero si hay algo en el que más o menos todos acuerdan es que se necesita un país con más Estado y que de alguna manera sus instituciones impidan el abuso. ¿Cuál es ese país y cómo se materializa, Rodrigo? A ver, toda una constitución pone las definiciones fundamentales que una sociedad en el ejercicio del derecho de autodeterminación decide configurar. Primero, que estándares mínimos como pisos de libertad y como pisos de igualdad, y ahí hay una definición que parece ser binaria o parece ser dialéctica, libertad versus igualdad, pero enseña la historia constitucional del mundo occidental que son complementarias y no binarias. Ahí hay un falso dilema. Por otro lado, en esos pisos de igualdad mínimos tú configuras varias cosas. Primero, el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. En sus pisos mínimos, en sus mecanismos de exigibilidad necesarios, y a partir de ahí tú defines cuál es el rol del Estado. Claro, si hoy día la discusión es, lo que tenemos es un Estado subsidiario con alto mercado y el menor Estado posible, claro, la discusión de las ideas probablemente va a conducir a, bueno, si eso es lo que se quiere superar, ¿por qué no un Estado social y democrático de derecho? Y a partir de ahí tú tienes que definir cómo traduces eso en el catálogo de derechos, en políticas públicas, y el eslabón que viene de la cadena es cómo lo financias. Y ahí el tercer elemento es aquello que en los años 80 o en los años 90, los que estudiamos derecho en esa época, nos enseñaban bajo el rótulo de constitución económica u orden público económico, porque las constituciones surgen con el apellido de políticas, porque lo que regulan y configuran es el sistema político. Pero posteriormente, ya en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, el orden público económico o la configuración esencial o básica del sistema económico está en la Constitución. Eso es parte de la discusión que vimos el año pasado. Cuando emerge la demanda de nueva Constitución, cuando se plantea el tema del nuevo pacto y todo lo que va inmerso en esa discusión. Por otro lado, tú también, en la misma Constitución defines ya en lo que podríamos llamar la parte orgánica, tú defines el régimen político. Si queremos seguir con un presidencialismo cuasimonárquico, si queremos un parlamentarismo estilo británico, o queremos un régimen semipresidencial en el cual hay un presidente fuerte, como jefe de Estado electo en las urnas con potestades fuertes, pero al mismo tiempo hay un principio de confianza, de escrutinio duro y de legitimidad y separación de poderes con controles estrictos, como es un régimen semipresidencial a la francesa. Un montón de posibilidades en realidad ahora, ¿no? Ahí se abre un abanico enorme, Freddy. Increíble, ¿eh? Sí. Y por otro lado, Freddy, además, conviviendo con esto, tienes la temática de la repartición territorial del poder, que es la descentralización. Las regiones y las comunas y cómo empoderas a la comunidad para la toma de decisiones y la autodeterminación en el poder local y la petición de cuentas y el escrutinio de la autoridad local. La pandemia nos ha enseñado que el municipio está empoderado, la gente confía en sus autoridades locales, pero al mismo tiempo pide cuentas. ¿Cómo sería desde la economía, Hernán, un Chile así como dice Rodrigo, más empoderado desde las regiones, teniendo en cuenta nuestro sistema, nuestra malla productiva también como país, ¿no? Sí, bueno, y la heterogeneidad territorial que se presenta y la heterogeneidad étnica también. Yo creo que obviamente necesitamos que efectivamente el poder local
sea empoderado de verdad como institucionalidad en la cual las personas obtienen también una parte importante de sus satisfactores de su vida cotidiana. Y en la pandemia obviamente los municipios se han mostrado bastante más flexibles y bastante más eficientes que el gobierno central al momento de tener que llegar a atender a aquellos ciudadanos que están con problemas duros. Y bueno, vienen lo de los gobernadores regionales y bueno, este gobierno en general a última hora ha entregado las leyes y tenemos un gobernador que va a ser electo, pero en la práctica va a quedar sin poder. Y por lo tanto claro. yo creo que es crucial que sea electo antes de que tenga una nueva constitución, porque vamos a ir palpando ya cómo está cercenada la capacidad autonómica de una autoridad electa popularmente y que tiene a cargo un territorio bastante amplio. Y por lo tanto yo creo que eso va a posibilitar que efectivamente tengamos una descentralización que en más breve plazo del que se piensa va a ser bastante más efectiva desde el punto de vista de lo que se busca. Mayor autonomía política, mayor autonomía económica y obviamente que tengamos una política pública que tenga un diseño mucho más afín con lo que los territorios están pidiendo a lo largo de todo el país. Pero además, Hernán, sobre esa pregunta, una cosa es la autonomía del poder y otra cosa es que los recursos también vuelvan a la zona, los recursos que de aquí salen, por ejemplo, en vez de tributarse en Santiago, se tributen acá, que los territorios que son explotados por las industrias puedan tener efectivamente un factor de recuperación económica que les permita a esas comunidades. ¿Y eso cómo se hace desde una constitución, desde un debate constitucional? A ver, yo creo que tiene que ver en términos de cómo entendemos la autonomía política y cómo esa autonomía política está asentada sobre lo que decía aquí el profesor Rodrigo, desde el punto de vista de la autonomía económica. ¿Sí? Tiene que ir conjuntamente apoyándose lo que es los recursos disponibles con el diseño de política pública que se puede hacer a nivel local. Y el otro gran desafío va a ser, bueno, cómo complementamos todo eso con una política que tiene que ser de carácter nacional, porque hay cosas que nos van a seguir molestando desde el punto de vista de restricciones que tenemos como país y que obviamente están presentes en todas las regiones. Y ahí tenemos que tener entonces un Estado que tenga la sapiencia de cómo coordinarse y trabajar en equipo con estos gobiernos que van a ser más autonómicos desde el punto de vista de los recursos que van a administrar y obviamente de los electores con los cuales van a contar para apoyar determinadas iniciativas de inversión que probablemente en algunos casos no van a ser prioridades como lo son las impuestas del gobierno central. Fíjate que según el último cómputo del CERVEL, con un 53% de mesa, han votado 3.800.000 personas, 3.900.000, casi 4 millones. O sea, si esto sigue esta lógica, podríamos estar llegando a los 7.800.000 votos para esta elección, casi 8 millones. O sea, es una en pandemia, ¿no? Sí, una participación muy alta en las circunstancias en las que estamos. Esto legitima, me imagino, Rodrigo, todo el proceso también que se viene, ¿no? Esta participación en pandemia. Bueno, hay varios índices en este sentido. La participación ciudadana en procesos electorales viene en una franca y progresiva baja desde el plebiscito del año 88. Desde ahí en adelante nunca ha aumentado, siempre ha bajado. En ese sentido, no tengo el dato exacto de lo que fue la última elección presidencial, pero quizás ese es el último patrón para medir, no obstante que la decisión y la convocatoria hoy día es totalmente distinta. Pero, por ejemplo, si hubiera más votos que en la última elección presidencial, eso es un espaldarazo de legitimidad al ejercicio ciudadano y al sistema político. Y claro, en un proceso como este, la amplia participación ciudadana en el inicio de un proceso como este es un factor de medición de legitimidad que es muy importante. Es decir, si tú tienes una participación alta, sobre todo en las circunstancias en las que estamos hoy, es un factor de legitimación del proceso importante. En este sentido, el procedimiento y la deliberación y la amplia participación ciudadana dota de legitimidad a todo lo que viene y a todo lo que se inicia. Y lo que viene ahora es básicamente la discusión de las ideas. Oye, ejemplar además que a estas alturas, a casi 2 horas, tengamos resultados tan avanzados. También me parece que hemos dado muestra también de responsabilidad y la capacidad que ha tenido el CERVEL para organizar este proceso. Aquí se escuchan un montón de bocinazos, pero vamos está José Arnaldo en la Plaza Ñuñoa para que nos muestre también qué es lo que está pasando por allá. En vivo, José Arnaldo, ¿cómo está la celebración? ¿Tienes la capacidad de decirnos más o menos cuánta gente se ha juntado? Mira, claro, como estoy en plano raso con las personas, no tengo que ser una visual superior, pero yo creo que la plaza está más de la mitad de la plaza. Yo creo que debe ser unas
3.000 personas aproximadamente, 2.500. Pienso, por ejemplo, en el Estadio Santa Laura, se llena una cabecera totalmente, y eso es más que una cabecera del Estadio Santa Laura, así que fácilmente 2.500 a 3.000 personas, y aquí se encendió, la celebración es total, me tuve que venir casi un vértice de la plaza, se escuchan ahí algunos fuegos artificiales también, porque hay bocinazos, hay gente bailando tecno, gente una murga. Se extraña hacer un poquitito de rock, pero bueno, en la casa me decido yo. Así que, pero hay gente acá que está celebrando realmente, han pasado incluso con sus perritos, vienen a festejar acá. La gente está, como te digo, en muy buena onda, en un plan familiar. Le vamos a preguntar acá a una señora, bueno, se congrega acá toda la gente a festejar este triunfo de la prueba para Radio USACH. ¿Qué le parece esta circunstancia que está viviendo el país de carácter histórica? Buenas noches. Hola, buenas noches. En realidad es un acontecimiento histórico que hay que celebrar porque yo creo que lo vamos a vivir nuevamente. Así que hay que celebrarlo. Se hablaba mucho de violencia, de tantas cosas, y al final lo que se terminó viviendo fue una fiesta democrática. Por supuesto, acá está lleno de jóvenes, gente mayor, niños, perros, así que estamos todos disfrutando de lo mismo. ¿Ellos fueron los verdaderos impulsores en su momento, los jóvenes que llevaron a este cambio? Por supuesto, de lo contrario no estaríamos acá. Gracias, muy amable. Gracias. Ahí está entonces parte de las personas hablando con Radio USACH. Acá vemos más gente que también están vendiendo cosas para celebrar, señor. Buenas noches, veo que está como Año Nuevo vendiendo cosas para festejar, celebrar. Oye, ¿cómo no va a festejar? Esto lo junto a todos, a los niños que vienen después, ahora. Tenés que estar muy contento por todo. No, yo vengo a celebrar. A acompañar a unos amigos que dan sus cositas, así que nada mal, hago la segunda, como se dice en el pueblo, así que muy contento, muy contento. Porque eso son un poquito saturado, pero está bien. Oye, nos tenéis que traer todos esos souvenirs, por favor, ¿ya? No, está realmente, como digo, con un ánimo muy festivo. Acá es un ánimo, uno le ha tocado estar en otras posiciones, y donde hay un ánimo de festejo, pero que a veces quizás siempre enrostrándole al rival que ganamos y ustedes perdieron. Y la gente que pierde como que se guarda. Acá hay un ánimo como de ilusión, incluso te lo digo realmente por lo que me ha tocado ver en este sector, en la forma en que se está celebrando. Hay mucha alegría, mucho festejo, mucha familia, y ninguna situación que uno en estos momentos pueda lamentar, por lo menos acá en el sector de la ciudad. Y que así sea. Oye, además la diversidad de la prueba, ¿no? Que es la murga y el baile tecno. Y el tecno. Y el rock también, pero va a sacar Va a aparecer, pronto va a aparecer. Como alguien de la batuta ahí no se va. Sí, claro, obvio. No se va a sumar. Oye, vamos a pinchar imágenes de lo que se está viendo también desde Galería Cima, lo que sucede en Plaza Dignidad, Plaza Italia, en el sector del General Baquedano. La gente, Enormidad de personas, enorme cantidad de personas, la que vemos ahí. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, pero ya vamos a bajar un poquito esta discusión constitucional. Porque en estos días, además, hemos visto cómo algunos ya partidos políticos han entregado o han hecho públicas sus reflexiones respecto de qué es lo que van a proponer en los debates constitucionales. Una constitución mínima, Rodrigo. Te voy a hacer esa pregunta a ti. ¿Qué significa? ¿Estás de acuerdo o te gustaría una constitución con mucho más detalle? Y por el otro lado, para ti, Hernán, una constitución liberal que no diga si es de izquierda o de derecha, o una constitución que asuma un Estado social de derecho, una socialdemocracia. Parte de tu, Hernán. A ver, yo creo que efectivamente en función de lo que la gente está pidiendo y dónde quiere que se generen cambios, es que se recupere un estado de bienestar. ¿Sí? Y en ese sentido, el diseño socialdemócrata, para ponerlo en la jerga más actual, pareciera ser esa donde propende un poco las expectativas de la gente, donde tengamos efectivamente un Estado que sea más jugado por sus ciudadanos y que obviamente que los proyectos políticos, en la medida que se hacen responsables de la gestión del Estado, sean consecuentes con lo que son sus planteamientos desde el punto de vista de lo que es un programa de gobierno y un compromiso con la gente. Y que cada vez esos programas de gobierno sean entendidos como compromisos que hay que cumplir a la gente. Y no como una situación, un evento de campaña y que después obviamente en la medida de lo posible y en la medida de lo que den las finanzas públicas es lo que vamos a poder entregar. No, yo creo que hay que cambiar las cosas. Y obviamente si las finanzas públicas no dan, habrá que buscar las herramientas que lo hagan. Y en ese sentido vamos a tener entonces un diseño de una economía
que va a ser distinta. O sea, yo voy a partir en términos de lo que quiero cambiar y después voy a ver cuáles son las herramientas que voy a utilizar para cambiarlo. Y no desde el diagnóstico pragmático de los economicistas, de decir, estos son los recursos y esto es lo mejor que podemos hacer. Perfecto. Rodrigo. Una gran forma de evaluar si el alumno de Derecho Constitucional 1 puede o no aprobar es preguntarle la diferencia entre una constitución breve y una constitución extensa o más bien desarrollada. El maximalismo constitucional es una trampa. Si tú terminas haciendo una constitución tipo guía de teléfono, se me cae el carnet, pero nosotros los cuatro alcanzamos a conocer la guía de teléfono. Yo no sé lo que fue eso. Publiguías, Freddy, las páginas amarillas o las páginas plumas también. Si tú regulas absolutamente todo en la Constitución y con exceso de detalles, después te vas a topar con que cualquier decisión que tome el Poder Ejecutivo o el Legislativo se va a topar con algo que está en la Constitución. Y si ahí el paradigma es supremacía, eso significa que lo que se decida y se tope con lo que está escrito en la Constitución es inconstitucional. Me parece que ese es uno de los fantasmas que se quiere superar en la discusión actual. Rodrigo, disculpa, pero y en ese sentido que estás hablando tú, este tercio que puede bloquear todo en una nueva constitución, en la elaboración. Yo creo, Freddy, que es muy distinto exigir los 2/3 para modificar lo ya existente, que es lo dado, y es un dato, y es lo existente y lo blindado por los 2/3, ¿ya? Que implica que alguien entra ganando el partido a la cancha, en el lenguaje que hablábamos hace algún par de bloques. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, si no tenemos los 2/3, entonces mando yo, que soy el que escribió lo que ya rige. El tercio puede bloquear y las cosas siguen como están. Ahora, si vamos a partir de una hoja en blanco, que está bien, yo entiendo, tiene límites, la hoja tiene tamaño carta, tamaño oficio, tiene márgenes, tendremos una resma o dos resmas, ya, ok, por los dos lados, por uno, pero hay hoja en blanco. Si para tomar el lápiz y escribir algo en la hoja necesitamos 2/3, eso garantía de que no cualquier cosa va a quedar escrita en la Constitución y que lo que quede escrito en la Constitución tiene que representar a todos los que lo están escribiendo. Ahora, si hay pocos acuerdos, eso significa que eso va a ser una Constitución minimal. ¿En qué se traduce una constitución minimal? En un poder ejecutivo y en un legislativo con una cancha amplia dentro de la cual moverse sin demasiados topes o muchas cosas que poder pasar a llevar. Lo que puede significar, no necesariamente, pero sí puede significar o puede ser garantía de que esto va a permitir construir primero una constitución que va a ser bien representativa, porque no cualquier cosa va a quedar ahí, no van a haber parcelas partisanas de unos pocos, sino que se va a necesitar 2/3 para que esté. Como dice Patricio Zapata, lo que quede escrito puede ser parte de la casa de todos o puede ser expresión de la casa de todos. Y por otro lado, si no va a ser una constitución demasiado desarrollada ni demasiado específica, eso, en un ejercicio también binario, un poco dialéctico, te genera un poder ejecutivo y un poder legislativo con una capacidad de decisión, de toma de decisiones que es más amplia. Y en ese sentido, tú puedes tener una democracia participativa y vigorosa en ese sentido, que no va a tener muchos topes, ni muchos escollos, ni muchas varas. Yo creo que la discusión va a ir por ese lado. Tenemos un llamado nuevamente desde la Plaza Italia, Plaza Dignidad, con Magda López, para ver qué está ocurriendo ya. Así que los festejos estábamos viendo recién en las imágenes que nos llegaban por YouTube. Magda, ¿cómo estás? Sí, Freddy, la verdad es que ya está casi incontrolable la cantidad de gente que está llegando, porque es muchísima, cada vez más desde Providencia, muchísimas también por Vicuña Maquena, por el Parque Bustamante. Ya, de hecho, varios apostaron por ese sector, porque es casi imposible estar cerca del monumento del general Baquedano, que está totalmente tomado, como ha sido de costumbre, gente encima del caballo con banderas. Hay una bandera chilena, también mucha bandera mapuche, algunos miparas, banderas del apruebo. Hay una A gigante en uno de los videos que enviamos, un apruebo gigante, la gente se toma fotos ahí, muchos niños también con sus banderas, con sus silbatos y disfrutando, por supuesto, este triunfo que por ahí me decían, algunos no querían hablar, pero decían es el triunfo del pueblo que se ganó en la calle. Eso decía la gente a la pasada y muy contento. Hay también barras de equipos de fútbol de la Universidad Católica, de Colo-Colo, de la U, algunas camisetas de Cobreloa, por ejemplo, de Everton, de Wanderers. Está toda la gente acá, mucho fuego artificial todavía, los láser verdes ya también se tomaron uno de los edificios. Pasó un solo helicóptero en todo este rato que hemos estado acá en la Plaza Dignidad, uno solo que fue apuntado obviamente por estos láser verdes, pero por ahora presencia de carabineros cero acá en este sector, muchachos. Oye, me gusta los periodistas y las periodistas que trabajan en el área deportiva, porque pueden hacer estimaciones como el aforo, como cuánta cantidad de gente hay.
¿Y se percibe esa alegría de cuando, por ejemplo, gana Chile algún torneo de la Copa América, algo por el estilo? Mira, está difícil hacer un aforo más o menos, Lucía, porque desde donde estoy no veo toda la gente, pero estuve metiéndome a Galería Cima y te diría que fácilmente más de 5.000 personas, fácilmente. Más, sí, claro. No, sí, mira, yo creo que estamos cerca de las 100.000, si es que no hay más, porque solo en el sector del General Baquedano está lleno. Yo no alcanzo a ver tampoco hacia Nueva Providencia, no alcanzo a ver la gente que está más abajo, digamos cerca, yendo hacia el GAM, porque también hay muchísima gente, así que creo sobre los 100.000 fácil. Qué bueno, oye, cuídate, Magda. No sé si tienes que celebrar o no, pero pásalo bien, al menos con esa fiesta ciudadana, y que ojalá esto termine así, ¿no es cierto? Como una bonita fiesta alegre y no haya incidentes, no tengamos que lamentar algún accidente de nadie. Un abrazo, Magdalena, y muchas gracias por todo el trabajo que has hecho tú y toda la gente, los periodistas y las periodistas que tuvimos en terreno en el día de hoy. Un abrazo gigante. Un abrazo, Lucía, y sí se celebra, así que nos vamos a quedar acá un ratito más celebrando. Ok, un abrazo, Magda. Chao, chao. 70% ya de mesa escrutada, el 77,98. Está pellizcando el 78% de la prueba. Y el tipo de órgano se ha extendido mucho más la brecha, 80-20, definitivamente 80-20, y yo también estoy súper sorprendida con eso. O sea, las encuestas, como tú bien decías, Hernán, al principio daban algo mucho más estrecho. Este proceso siempre se dijo, Hernán, tiene que ir acompañado de una agenda social. La crisis social no ha pasado. ¿Qué es lo que tiene que suceder durante este tiempo? Porque no podemos sacar el foco de que hay una crisis en la calle. Sí, tenemos un desempleo que tiene prácticamente a 2,5 millones de chilenos que están sin su fuente de ingresos. Y en ese sentido yo creo que el gobierno va a tener que reforzar las políticas públicas, tratar de efectivamente sacarle las cortapisas que han impedido que una mayor cantidad de ciudadanos cuenten con algunos beneficios, y obviamente seguir apoyando con mucho más ahínco a las pequeñas empresas y las medianas empresas, que son las que tienen prácticamente el 50% del empleo en Chile. Y ahí faltan recursos que lleguen importantes. Puede ser también el principio del fin del sistema FP, esto, ¿no? Porque era uno también, obviamente, de las cosas que la ciudadanía está esperando, ¿no? A ver, yo creo que sí, que el sistema de FP, y en las encuestas vemos que las mejores pensiones siguen siendo, están número 1, número 2 dentro de las prioridades. Y porque vemos que Chile, desde el punto de vista poblacional, el grupo etario que tiene más dinamismo es justamente la tercera edad. Y obviamente son demandas que van creciendo, y el nivel de respuesta que ha dado el sistema de AFP es completamente insuficiente, y nuevamente tenemos un Estado que ha estado completamente ausente. Ni siquiera los trabajadores que les declaran y no les pagan las cotizaciones, después es capaz el Estado de restaurar los fondos que no les llegaron, y son ciudadanos que se quedan sin pensión. Entonces yo creo que hay cambios de fondo que se van a venir, pero que ya hace tiempo que están en la agenda social, que tienen que mejorar. Y lo otro, salud. De salud, con la pandemia la cosa se ha deteriorado notablemente, y muchas prestaciones de otro tipo de enfermedades están siendo totalmente postergadas, y nuevamente tenemos listas de espera importantes, y muchas veces esas listas de espera, la postergación de una operación puede ser un problema de muerte. Entonces yo creo que ahí también tenemos que recuperar mucho terreno. Bueno, y en educación, ya saben, pues el déficit que y ahora con esto de la pandemia, todo lo que es debilitamiento de cobertura de servicios digitales, tenemos un 60% de la población que está prácticamente sin cobertura. Y eso lo hemos visto, la mayor parte de los estudiantes escolares de los establecimientos municipales no pueden seguir porque no tienen acceso a internet, y menos aún a un computador con el cual puedan suplir esta ausencia. Y así un montón de otras cosas que nos muestran que obviamente tenemos mucho por avanzar, y mucho en términos de entregarles servicios de calidad a nuestros ciudadanos. Rodrigo Pica, en nuestra historia republicana de 1818 en adelante hemos tenido pero que es ahí todo tipo. Es que la historia es fascinante. Instituto Nacional. Instituto Nacional. Freddy es un tipo muy culto. Oye, hemos sido hasta federales en 1826. Tratamos. Bueno, Quedó a medio camino. Y con Freire pues, hemos llegado mucho más allá, sin duda, ¿no? Antes de la batalla del IRCAI. De todos los ensayos constitucionales y de las constituciones posteriores,
¿Qué rescatamos? ¿Qué crees tú que debería rescatarse? A ver, es curioso, Freddy, porque la historia constitucional de Chile tiene un patio trasero muy sangriento en fusiles, bayonetas, golpes de Estado, guerras civiles, muchas más de las que estudiamos. Pero por otro lado, conceptualmente es muy rica. Conceptualmente es muy rica en teoría general, en creaciones, en innovaciones. Uno de los aspectos dolorosos del patio trasero es el origen de las constituciones. En eso estamos al debe. Yo te diría que la última constitución hecha en paz y en un ejercicio de autodeterminación más o menos participativo para los cánones de la época fue justamente la de 1828. Es la constitución liberal. Claro, Infante hace el intento de leyes federales, el 1826 no alcanza a hacer una constitución, dicta 3 leyes federales que finalmente fueron un fracaso por diversos factores, entre otros tirar líneas sobre las provincias sin tener la capacidad de autogestión de las provincias para construir federalismo. Y no alcanzamos a tener una constitución federal, sino que 3 leyes de adelanto. Después viene la hermosa, moderna constitución liberal redactada por José Joaquín de Mora, un caditano español que peleó en la batalla de Bailén y que fue prisionero después en la Francia de Napoleón y que es un gran político de la época en España, un gran comunicador y que termina exiliado en Chile, primero en Argentina y después en Chile, tras la restauración monárquica. Es una de las constituciones más modernas de su época, más moderna, más rica y más precisa que muchas de las que se redactaron en Europa 20 años después, el 1848, que es el año de las constituciones y de las revoluciones liberales. Ahora, claro, esa constitución va a ver los estanqueros aquí, la figura de Portales, que está muy mal endiosado. Portales, claro, defrauda al fisco con el estanco, no paga el canon, el Estado chileno no paga la deuda externa, porque para eso estaba el estanco. Y claro, Portales y sus boys terminan armando un ejército sedicioso en el sur que arma una guerra civil y que termina destruyendo la República Liberal. Ahí termina la batalla del Ircay y contra todo pronóstico Freire es derrotado en el campo de batalla y de ahí en adelante la historia constitucional chilena es particularmente sangrienta. Lo que estamos viviendo hoy día es único desde esa perspectiva y yo creo que, claro, la historia de Chile siempre tiene un origen muy doloroso, muy violento de los textos constitucionales o de los golpes de timón constitucionales, por llamarlo de alguna manera, pero con contenidos muy modernos y con juristas de alto nivel participando un poco tratando de temperar eso. Yo creo que lo que vamos a ver ahora es muy potente. Yo creo que la academia chilena, en términos de teoría constitucional, nunca en su historia había tenido tantos exponentes de alto nivel de formación científica y de modernidad como la tiene hoy, y al mismo tiempo eso nunca lo habíamos podido combinar con un proceso pacífico. Yo creo que en eso hay mucho que construir en los días que vienen y en ese sentido hay que estar muy atento a lo que venga desde las universidades, tanto públicas como privadas, y por otro lado desde los centros de pensamiento. Bueno, de hecho, hoy día mismo tuvimos una entrevista con el rector Solesi, que nos comentaba que quiere armar un grupo de abastecimiento, generación de insumos de alguna manera para la constituyente. Nació desde la Universidad de Santiago con los académicos y académicas. Hernán, para cerrar, si viene un proceso, como decía Rodrigo, nunca la academia había tenido una oportunidad como esta, pero procesos como este vimos este último tiempo que se trataron de instalar a través de, por ejemplo, el gobierno de la presidenta Bachelet, sin embargo fueron bloqueados por una élite económica y política. Esa élite económica este último tiempo también ha dado luces aquí en Chile, no en el mundo, y sería bueno hablar de esa diferencia, de los miedos que le genera este proceso. ¿Hay posibilidades de que bloqueen también estas conversaciones, este debate, y de qué forma? Yo creo que siempre está la posibilidad. Es una mala costumbre que está bastante arraigada en la élite chilena, en la élite política más conservadora y en la élite que tiene el dominio económico. Pero yo creo que las señales que han venido desde el 18 de octubre hasta ahora son muy potentes. Y yo creo que, bueno, como Andrónico Luksic, si tienen la capacidad empresarial, van a ver que aquí hay una gran oportunidad. Y obviamente jugar en contra y hacer que esto aborte y genere un malestar y una sensación de frustración nos va a perjudicar a todos. Incluidos desde aquellos que están sin trabajo hoy hasta los empresarios que les está yendo muy bien. Por lo tanto, yo creo que el desafío ahora es, y un desafío grande, para los partidos políticos, cómo efectivamente ellos se suben
a esta situación de participación ciudadana mucho más masiva, en la cual los partidos políticos van a tener que jugar un rol mucho más activo que el que han hecho hasta ahora, y obviamente tienen que ponerse en contacto y en sintonía con la ciudadanía, ¿sí? Porque mal que mal los partidos políticos, su rol es catalizar los anhelos de distintos grupos de la sociedad, y para eso se constituyen los partidos políticos, y yo creo que eso se ha perdido. Han estado más en términos de administrar el poder que estando en sintonía con lo que la gente necesita y cuáles son las expectativas de la gente. Entonces ahora van a tener que volver a volcarse a eso para ser obviamente actores principales en el desarrollo de una constituyente que nos permita llegar a una carta magna que sea una buena carta para el futuro político y económico de Chile. Freddy, Lucía, Sí. en este punto hay un libro que es notable, El constitucionalismo del miedo, de Renato Cristi y de Pablo Ruiz-Tagle. Un libro que es lanzado al mercado el año 2014, es decir, antes de todo lo que estamos viviendo. Un análisis notable, muy fácil de leer, sencillo, ameno, como escriben Pablo y Renato Cristi, acerca de cómo el miedo marca el devenir a la hora de tomar decisiones en materia constitucional en Chile, y sobre todo las épocas de evolución y de cambio. Y aquí quiero poner un punto que es de cosecha mía, no mía, sino que es un agregado. Chile históricamente fue una colonia fronteriza, militarizada y económicamente deficitaria. Aquí, si no había orden y no había estructura, esto era invivible como colonia. De ahí en adelante, el tema del orden a la hora de administrar el sistema institucional en Chile es algo que tiene una relevancia que es más alta que en el resto del vecindario. Sí. Y en ese sentido, el vivir de eso genera un miedo al cambio que los sociólogos dicen que es parte del abecedario de nuestra cultura. Y de eso nos vamos a tener que hacer cargo durante este proceso también, en el que además y en paralelo al debate constitucional, el debate a la reforma de las policías, por ejemplo, para tener una policía democrática que esto recién permita... comienza, como decía el redor deportivo, Esto ¿no? recién comienza y queremos agradecer a Hernán Frigolete, ex tesorero general de la República, académico de la Universidad de Santiago, y a Rodrigo Pica, abogado constitucionalista, ministro del Tribunal Constitucional y académico Lucía, también. Y tremendo sommelier, así que nos podría decir, Rodrigo, que celebramos esta noche, ¿eh? Un buen extra brut, porque si no la caña puede ser terrible. El demi-sec es rico con helado de piña, con helado de menta, queda muy rico. Pero en general los espumosos con azúcar suelen ser golpeadores al día siguiente. El azúcar es complicado. Sí, un extra brut, algo bien sequito. Muy bien, con eso entonces vamos a celebrar. Quiero agradecer a toda la gente que nos siguió a través de Radio Sacha 94.5, Santiago TV 50.1, Zapping TV señal 124, y en regiones desde Los Ríos a Valparaíso salimos por Mundo TV señal 3 de cable Mundo Pacífico, Freddy. Sí, y el último cómputo entonces que Por acaban de favor. entregar, porque el apruebo superó los 78%, ¿eh? ¿En cuánto porcentaje de mesas con un anotadas? 76% de mesas escrutadas. Esto solamente Chile, o sea, si le sumamos a los extranjeros, es aún más alto. ¿Y el tipo de porcentaje. órgano? Al ladito aquí. Sí, igual, casi llegándose con la Convención Constitucional con un 79,10%. Excelente. Oye, muchas gracias a toda la gente que nos siguió a través de todas estas maneras en las que llegamos a sus casas, les acompañamos durante esta jornada, quienes nos escribieron a través del hashtag plebiscito Nusach. Por supuesto, avisarles que mañana estaremos desde muy temprano también analizando 7 de lo la que mañana. fue este día, claro que sí, y un abrazo a toda Ahí la está el gente equipo, que ¿eh? desde el equipo del Switch Ea, estuvo ea, ea. desde la mañana hasta Oye. esta hora, muy temprano acompañándonos. Es verdad, producción Emil Aguilar, Marco Espinosa, equipo TV, Mauro Muñoz, Gabriela Vergara, control de radio Marcos Cornés, control de estudio, entre otros Daniel Cuevas. Aparte del equipo entonces, también comandados por Marcelo Alvarado, los que hemos estado acá, gracias a todos también, se me pierden algunos nombres, ahí están celebrando también desde la universidad allá, Estación Central. Muchas gracias. Estaban en esta maratónica jornada. Y quienes estuvieron en terreno, José Hernaldo, la Magdalena, quienes nos despacharon desde regiones, por supuesto, oye, aquí en el edificio también, desde el guardia para adelante, el catering, todos quienes nos acompañaron en esta jornada tan histórica, tan importante. Para mí ha sido un orgullo poder además transmitir la información y acompañarles desde esta radio de la Universidad de Santiago, que habla también del esfuerzo que hizo la Universidad de Santiago por activar también la pluralidad, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación, Freddy. Muy bien, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias por todo y gracias también por hacernos parte de este momento tan histórico. Gracias a Hernán, gracias a Rodrigo nuevamente por compartir un escenario con ambos. Un gran placer también contigo, Lucía.
en esta noche tan espesa de emociones. Claro que sí. Muchas gracias. Chao. Chao. Chile habló. Ahora nuestro trabajo es escucharlo. Allí termina Plebiscito en USACH, una transmisión independiente.